A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les voy a invitar a que nos preparemos y a que busque, a que vaya a la Biblia y vayamos directamente a el Evangelio según Juan. En el capítulo 5 y en el versículo 24 vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, Juan capítulo 5 versículo 24. Le voy a pedir que ponga mucha atención a la palabra del Señor. Vamos a leer, creo que está más claro aquí, en el versículo 25 de Juan capítulo 5. Y dice así la palabra de Dios: y es nuestro Señor Jesús, el Cristo, quien habla en estos momentos, en esta porción de la Sagrada Escritura. Y dice así: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Le voy a pedir que ponga mucha atención a la palabra de Dios. Quiero ser sincero con usted y quiero decirle que siento que estamos ya muy avanzados en el tiempo. Siento que tenemos ya en contra nuestra muchos vientos muy fuertes y muy terribles. Es decir, estamos como cuando viene una gran tempestad y ya estamos sintiendo los primeros embates por medio de los vientos, y que ya delante de nosotros están los relámpagos en un día oscuro. Quiero que ponga mucha atención a lo que le voy a estar comentando en estos días, porque le digo la verdad, me siento como siervo de Dios que estamos los líderes cristianos en estos días ante una terrible emergencia. En otras palabras, yo siento espiritualmente que estamos ya luchando en contra de una terrible corriente espiritual. Yo siento en estos días como que ya se nos pone muy difícil el buscar llevar a puerto seguro a todo el pueblo de Dios en general. Ojalá que me entienda. Estamos ante una terrible necesidad, ante una terrible situación. Hablo de lo espiritual. Por lo tanto, creo que los pocos o muchos días que me queden de vida los voy a estar aprovechando en hablarle a usted, mi hermano, mi hermana, acerca de lo que es espiritual en nuestra vida diaria, en lo que corresponde al Evangelio, en lo que tiene que ver con nuestra fe. Déjeme decirle que en realidad muy poco se ha proyectado la realidad del Evangelio en lo espiritual. Estamos más en lo que es el entendimiento humano, el discernimiento carnal, es decir, el discernimiento del hombre
descendiente de Adán y Eva, sin la revelación que debemos tener todos los hijos e hijas de Dios. Créame, en ocasiones siento que hay una oposición espiritual. Hay alguien que constantemente me está diciendo, por un lado, te van a juzgar de loco, tus mismos hermanos cristianos. Por el otro lado me dice, ese personaje que usted ya sabe quién es, el diablo, Satanás. Mira, aunque lograran entenderte, ya no tienen mucho tiempo para poder actuar de la manera que deberían. Y yo por eso, mi hermano, mi hermana, le pido mucha atención. Ya lo he dicho en algunas ocasiones. Muchas veces, si uno no está bien plantado en el Señor, como que resulta más fácil abandonar la tarea y seguir el lineamiento que tienen la mayoría en estos días. Pero hay una voz muy fuerte allá en lo profundo de mi ser. Yo no sé en los demás líderes, pero sí sé lo que sucede en mí. Hay una voz muy fuerte que me dice, tienes que hablar, no te detengas, alguien va a escuchar. Así es que mi hermano, mi hermana, el tema en este día le he titulado, ante Dios como vivos de entre los muertos. Le voy a pedir que trate de escuchar con atención mis palabras y también que ponga mucha atención en las escrituras que le voy a estar citando y que le pida a Dios que le revele su palabra, porque vamos a tener una gloriosa bendición si ponemos atención a la palabra de Dios. Una vez más, le voy a leer la escritura con que comenzamos. Juan capítulo 5, versículo 25. Viene la hora, y ahora es, ahí me detengo. El Señor Jesús parece que se está contradiciendo aquí por la forma como lo expresa literalmente la Biblia Reina Valera, este versículo. Sin embargo, es fácil entenderlo, porque para comenzar dice, viene la hora. Es que el Señor se estaba refiriendo al momento de su muerte y resurrección. O sea, el Señor se estaba refiriendo a que iba a morir e iba a resucitar. Por lo tanto, si decía, viene la hora y ahora es, era como decir, va llegando el momento y esto se va a llevar a cabo en estos días que estoy acá con ustedes. En otras palabras, era algo que se esperaba para un futuro, pero ese futuro era nada más de unos cuantos meses, de unos cuantos días, o sea, de un tiempo relativamente corto. En otras palabras, ya estaba ahí esta oportunidad o esta bendición o este glorioso acontecimiento. ¿A qué glorioso acontecimiento se refiere, hermano Rodríguez? Al momento en que nuestro Señor culminara con la resurrección
después de haber pasado por el sacrificio. ¿Por qué razón? Porque cuando nuestro Señor resucitara de entre los muertos, ahí daría lugar a que cada uno de aquellos o aquellas hombres o mujeres que creyéramos en Él, tendríamos, oiga bien, la experiencia de una gloriosa resurrección espiritual. Una vez más, en estos últimos días que me queden de vida, voy a estar enfatizando nada más en lo que es la realidad de la vida espiritual, porque estamos perdiendo mucho tiempo y ciertamente hay mensajes maravillosos de las Sagradas Escrituras, pero muchas veces estamos llenando de emoción los corazones humanamente hablando, pero no estamos siendo instrumentos a través de los cuales Dios le revele al pueblo que desde el momento que creyó en Cristo Jesús, que murió y resucitó, esa persona debe tener la experiencia de una resurrección espiritual. No se olvide, les dije que el tema en este día se titula Ante Dios como vivos de entre los muertos. Esta escritura o estas palabras salen de una escritura que se encuentra en Romanos capítulo 6, versículos 11 y versículo 13, donde la Sagrada Escritura nos revela que nosotros, desde el momento que creímos en Cristo Jesús, tuvimos una experiencia o debemos nosotros buscar esa realidad de vivir la vida de resurrección espiritual. Una cosa muy diferente a lo que es nada más decir yo creo en Cristo, acudir a una iglesia a cantar cantos al Señor, escuchar una predicación cualquiera que ésta sea y regresarse a casa después de haber orado y haber creído que recibió bendición. Uno puede permanecer en una iglesia toda su vida y puede no haber tenido la revelación de la realidad del cristianismo, que es la vida de una persona resucitada espiritualmente. Una vez más le digo, en estos últimos días que Dios me conceda de vida, voy a estar centrándome en lo que es la realidad del cristianismo, la realidad de nuestra nueva vida, que es la relación, la comunión con la misma vida eterna. Una vez más, le recuerdo lo que dice Juan capítulo 5, versículo 25. Viene la hora, y ahora es, note esto, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. En primer lugar, este versículo no tiene nada que ver con la resurrección de los muertos cuando Cristo venga en su segunda venida. Esta escritura tiene que ver con el momento glorioso cuando por escuchar el Evangelio y por recibir el don de Dios de escuchar y de creer al Evangelio, que nosotros podemos despertar a una nueva vida. Yo quisiera en estos momentos acudir a una porción de la Sagrada Escritura
que se encuentra en Efesios capítulo 2. Y quiero que ponga mucha atención en lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, o sea, Dios, y Él os dio vida a vosotros. Está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los cristianos gentiles como usted y como yo, a los que ahora formamos el cuerpo de Cristo, a los que ahora somos el pueblo de Dios, a los que ahora somos la familia divina. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dios les dio vida a ustedes. Oiga bien, nosotros teníamos vida física, nosotros teníamos vida humana, nosotros teníamos vida terrena o vida en esta tierra. Estábamos vivos físicamente, literalmente estábamos vivos. Sin embargo, ante los ojos de Dios, por causa del pecado que había en nosotros, por causa de las transgresiones a la voluntad divina, nosotros nos encontrábamos muertos espiritualmente, en un estado de muerte, en un estado donde no había ningún movimiento, donde no se escuchaba nada, no se entendía nada, no se vivía nada de las cosas de Dios. Ahí es donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice la Sagrada Escritura que cuando nosotros estábamos viviendo en pecado, Dios vino en Cristo Jesús y llevó a cabo un sacrificio en aquella humanidad. Y en aquella humanidad llevó a cabo un sacrificio mientras que usted y yo andábamos en el pecado, en todo tipo de maldad. Y eso porque Dios nos amó mucho. Y dice aquí en el versículo 2, Efesios capítulo 2, en esos delitos y pecados ustedes anduvieron en otro tiempo. Recuerde que le está escribiendo el Espíritu Santo una carta a través del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y les dice, ustedes anduvieron en otro tiempo en esos delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, conforme al orden que se mueve en este mundo. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, conforme o guiados o de acuerdo a como Satanás quería. Y dice, ese espíritu, o sea, Satanás, ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, oiga el verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí es donde yo quiero invitarle, hermano, hermana, que recibamos de parte de Dios la revelación de su palabra. Si nosotros no recibimos la revelación de su palabra, déjeme decirle, el resultado sería terrible. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos la revelación de lo que es la nueva vida espiritual, si nosotros no tenemos la revelación de lo que es la resurrección espiritual que debemos gozar, que debemos participar cada uno de nosotros,
los que hemos creído en Cristo Jesús, déjeme decirle, la gran mayoría de los cristianos perecería espiritualmente. Y hay una gran necesidad, hay una gran urgencia en que en estos días cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, tengamos la revelación de lo que es esta resurrección espiritual, o lo que es la realidad de nuestra nueva vida espiritual, porque solamente con esa revelación nosotros podemos tener una gloriosa victoria desde que creímos hasta que venga Cristo, o si no viene Cristo antes, hasta que usted y yo muramos en esta tierra. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 5, Efesios capítulo 2 y en el versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Grábese esto: cuando Cristo Jesús murió y resucitó hace más de 2000 años, Dios proveyó por su muerte y resurrección la nueva vida para los creyentes. Por eso es necesario que tengamos la revelación del Evangelio del Espíritu. En estos últimos días he estado mencionando mucho el Evangelio del Espíritu, porque muchas veces estamos viviendo un evangelio más humano que divino, más del entendimiento del hombre que de la revelación del Espíritu Santo. Usted puede ver en estos momentos que estamos leyendo en el versículo 5 de Efesios capítulo 2 y que dice lo siguiente: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida espiritual la proveyó Dios desde que Cristo murió y resucitó. Y a su debido tiempo, cada uno de aquellos que hemos escuchado el Evangelio quiere decir que Cristo murió y resucitó. Cuando nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, se hace realidad lo que Dios llevó a cabo hace más de 2000 años en el sacrificio y en la resurrección. Por lo tanto, nosotros ahora debemos estar viviendo una vida de resurrección. O sea, con eso en mente, con ese entendimiento, con esa revelación de que lo que estamos viviendo es una nueva vida que dio comienzo cuando nosotros creímos en Cristo. Es decir, se hizo realidad cuando nosotros creímos en Cristo, pero se llevó a cabo cuando Cristo murió y resucitó. Entonces, hay palabras que muchas veces no se nos han sido reveladas. Hay doctrinas que muchas veces están intactas, que no hemos recibido la revelación de esas doctrinas y por lo tanto están selladas ante nuestros ojos. Hoy estamos hablando de lo que es la resurrección espiritual. Por eso tomé como base para el tema de este día las palabras que se encuentran en Romanos capítulo 6, donde dice: ante Dios, vivos de entre los muertos. ¿Por qué tomé estas palabras? ¿Por qué tomé esta frase en cuenta? Porque la palabra de Dios dice allá en Romanos capítulo 6: considérense ustedes mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.
En otras palabras, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, creemos que Él murió. Y al creer que Él murió, nos identificamos con Él. Y al identificarnos con Él, nos declaramos unidos con Él en su muerte. Y si nosotros nos declaramos unidos con Jesús el Cristo en su muerte, lógicamente, sin ninguna discusión, debemos participar también de su resurrección. Por eso es que al creer en Cristo no creemos solamente en un Cristo muerto, sino también en un Cristo resucitado y aún en un Cristo glorificado. De manera que al creer en Cristo Jesús, como dice la Escritura, nosotros debemos participar de una resurrección espiritual. Déjeme decirle, acabo de pronunciar unas palabras que a poco usted no las notó. Y le dije, si nosotros creemos en Cristo como dice la Escritura, entonces debemos participar también de una resurrección espiritual. ¿Por qué mencioné esta frase como dice la Escritura? Porque por allá en Juan capítulo 7, versículo 38, el mismo Señor Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el verso 39, Juan 7, 39 dice: esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nuestro espíritu. El Espíritu Santo en nosotros es la misma nueva vida. El Espíritu Santo en nosotros es la novedad de vida espiritual en nosotros. Y una vez más le digo, si nosotros llegamos a tener esta revelación, seremos hombres y mujeres victoriosos en nuestra vida espiritual. Pero si no llegamos a tener esta revelación, va a ser muy difícil que alguien permanezca en estos últimos días, porque si a usted y a mí nos va a corresponder vivir en los últimos días, en otras palabras, si somos la iglesia que va a estar aquí cuando Cristo venga, los días van a ser terribles. Así es que por esa razón debemos nosotros prepararnos hoy, pero prepararnos a conciencia, tener en cuenta estas cosas tan importantes. Le voy a terminar con lo que estábamos leyendo ahí en Efesios capítulo 2, porque nos quedamos en el versículo 5, donde dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Note esto: la vida eterna, la experiencia de la resurrección, viene por la unión con Cristo Jesús. Debe de manifestarse desde el instante mismo de nuestra unión con Cristo Jesús. Se lo voy a leer una vez más y ponga mucha atención. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, esa es la condición del hombre sin Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, al creer en Cristo que murió y resucitó, somos unidos con aquel que murió y resucitó. Por lo tanto, desde el momento que nosotros creemos con todo nuestro corazón que Cristo murió y resucitó, ya es una realidad de nosotros la vida de resurrección, la nueva vida, la vida eterna,
la vida que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y termina diciendo acá, dice el verso 6 de Efesios capítulo 2, y juntamente con Él nos resucitó. Note, junto con Cristo morimos hace más de 2000 años, porque murió en nuestro lugar. Junto con Cristo resucitamos hace más de 2000 años cuando Él resucitó y luego ascendió a su gloria, se fue a su gloria y Él nos llevó con nosotros. Él nos va representando. Él va entrando a la gloria con nosotros. De manera que si nosotros creemos de corazón que Cristo murió y resucitó y que ahora está en gloria, nosotros mismos estamos ya asentados o entronizados en gloria. Así nos mira Dios. Mire lo que dice acá, verso 6, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy por partes. ¿Cree usted que Dios nos unió en la muerte de Cristo? Si usted asiente, si usted dice que sí, entonces morimos juntamente con Él hace más de 2000 años. ¿Cree usted que Dios le resucitó a usted y a mí juntamente con Cristo cuando Cristo resucitó? Sí, porque Él murió por nosotros y resucitó también, tomándonos en cuenta. Por lo tanto, hoy nosotros debemos vivir la vida de resurrección que vivió Cristo. Y como dice ahí, que Dios nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo aquel que cree verdaderamente en Cristo, como dice la Escritura, ya Dios lo mira sentado con Cristo donde Cristo está en gloria en estos momentos. Ahora, si nosotros estamos viviendo una vida en esta tierra, ¿cuál vida tiene que ser? Tiene que ser la vida del Cristo muerto, resucitado y glorificado. La vida del Cristo triunfador. Y recuerde, nosotros no vamos a vivir nada por nosotros mismos. Simplemente le vamos a permitir al Cristo muerto, resucitado y glorificado, al que ya está en gloria después de pasar por la muerte y la resurrección, que viva nuestra vida. Que no seamos nosotros los que vivamos nuestra vida, que sea Cristo el que viva nuestra vida. El apóstol Pablo lo dijo muy claramente en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, yo me identifico con la muerte de Cristo. Me identifico juntamente con Jesús el Cristo en su muerte y por ende en su resurrección. Y termina diciendo, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, ya no soy yo el que está viviendo mi vida. Es Cristo el que está tomando lugar en mi vida para reproducir su vida, la vida que Él vivió delante de Dios en victoria, ahora vivir la nuestra. Pero nosotros tenemos que darle la oportunidad a Cristo que mora en nosotros de volver a vivir una vida en la voluntad de Dios, que es nuestra vida. Por lo tanto, quien va a vivir nuestra vida es el Cristo que murió y resucitó.
Por lo tanto, va a ser el Cristo de resurrección el que estará viviendo nuestra vida. Es una vida nueva, es una vida de resucitado. Ahora yo quisiera invitarle, antes que se termine el tiempo, a venir a Romanos capítulo 6 y verá lo que dice la palabra de Dios. Aquí hay algo muy hermoso que seguramente usted se va a gozar. Y dice así en el versículo 11, que tiene que ver con el título del mensaje. Al mensaje le titulé en este día, ante Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos estar delante de Dios, no solamente cada año, no solamente cada mes, no solamente los días domingos, sino cada instante de nuestra vida. Debemos estar ante Dios como que ahora estamos viviendo la nueva vida que dio comienzo cuando nos declaramos muertos al pecado, cuando nos declaramos unidos con Jesús el Cristo en su muerte. Él murió por nuestros pecados. Ahora nosotros nos declaramos muertos al pecado porque Cristo murió por nuestros pecados. De manera que cuando creemos en Cristo, nos declaramos unidos con Él. Fíjese bien, en contra del pecado. Al creer en Cristo, nos declaramos unidos a Él cuando murió por nuestros pecados, y ahí pasamos, fíjese bien, de muerte a vida. Y como Él resucitó de entre los muertos, entonces desde el momento que nosotros creemos en Cristo, haga de cuenta que resucitamos de entre los muertos. Estábamos muertos en nuestros pecados, hemos resucitado a una nueva vida donde nuestros pecados fueron perdonados y donde la nueva vida la vive Cristo en nosotros, donde la nueva vida la vive el Espíritu Santo en nosotros. Mire lo que dice aquí, Romanos capítulo 6, versículo 11, que como le digo, tiene que ver con el título del mensaje en este día, porque al mensaje le titulé ante Dios como vivos de entre los muertos. Debemos aparecer cada día delante de Dios como que ahora vivimos una vida muy diferente a la vida que vivíamos cuando no le conocíamos, porque nuestras acciones eran acciones de no tener ningún conocimiento de Dios. Vivíamos en otro ambiente ante el cual los hombres, o el cual ante Dios es como un estado de muerte. Le leo lo que dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Esto lo vamos a ver en la próxima ocasión, donde dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted se da cuenta aquí hay lugar para que entre la voluntad del hombre y la mujer que han creído en Cristo Jesús. No solamente hay que creer en Cristo Jesús, que murió y resucitó, y a vivir una vida como le venga a la persona. Debe de ser una vida inteligente, debe de ser una vida
en la cual se manifieste una inteligencia espiritual, porque ya no es nuestra vida antigua para que aparezca la inteligencia humana. Aquí tiene que aparecer un hombre, una mujer con una inteligencia divina. Ojalá que me entienda, porque dice aquí: así también vosotros, así también ustedes, cristianos, así también ustedes, discípulos de Cristo, así también ustedes, hijos de Dios, consideraos muertos al pecado. Ustedes mismos considérense muertos. Ustedes mismos dense por muertos. Ustedes mismos voluntariamente, oiga bien, voluntariamente, vivan una vida rechazando el pecado, porque ahora pueden rechazar el pecado, ahora pueden rechazar la tentación, ahora pueden mantenerse libres de todo aquello que nos puede esclavizar nuevamente a la vida que vivíamos antes, la vida de muerte espiritual, la vida que completamente nos deja fuera de Dios, porque esa vida no cuenta delante de Dios, es la vida de un muerto espiritual. Lo que cuenta delante de Dios es la nueva vida, la vida espiritual. Grábese esto. Dice así el verso 11, Romanos 6:11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí usted se puede dar cuenta que ahí entra ya la decisión, ahí entra ya el deseo del hombre y de la mujer de querer vivir la vida diferente que ofrece el verdadero cristianismo. Ahí podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que nosotros mismos debemos de darnos a la idea de considerar nosotros, de tomar en cuenta que ahora vivimos de Dios, ahora vivimos en Cristo, ahora vivimos una nueva vida, y nosotros mismos voluntariamente, no importa lo que hay que arriesgar, no importa lo que hay que perder, no importa lo que venga sobre nosotros, nosotros debemos por nosotros mismos hacer una decisión, la cual será respaldada 100% por Dios, la cual será tomada, fíjese bien, una decisión que inmediatamente pone a Cristo en nuestro lugar, una decisión que inmediatamente hace que Cristo tome lugar en nuestra vida y que nos lleve victoriosos. Una decisión en la cual el Espíritu Santo inmediatamente se levanta con poder y deshace todo lo que esté delante de nosotros. Esto lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Voy a estar buscando darle un mensaje donde podamos descubrir lo que es la nueva vida espiritual, y voy a darle el siguiente mensaje de cómo nosotros por el Espíritu tenemos el privilegio de decir no o decir sí. Dios quiere que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo y que vivamos esa experiencia. Grábese esto, verso 11, Romanos 6:11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vea lo que dice el verso 13:
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. De aquí tomé el título del mensaje en este día. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo hemos de vivir la nueva vida en Cristo Jesús? Siendo cebados por el enemigo, mirando la carnada de Satanás como pescador y nosotros deseándola para de pronto morder el anzuelo y que nos arrastre Satanás una vez más al mundo de maldad en que vivíamos. ¿O hemos de vivir una vida tranquila, una vida inteligente, una vida que cedamos al Espíritu Santo que tome la dirección, una vida que le permitamos a Cristo de una manera plena que la viva de manera que agrademos a Dios? Yo quisiera en estos momentos detenerme ahí.